Vamos a hacer una oración para dar inicio a la clase de este día. Así como están sentaditos, si quiere, incline su rostro y oramos. Bendito Dios, Padre de la gloria, te damos gracias en este hermoso día, Señor. Te damos gracias también, Padre amado, Señor, porque nos has permitido, Señor, llegar a este lugar, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, por cada discípulo que ha hecho acto de presencia, Señor. Te damos gracias a sí mismo, Padre amado, por nuestros pastores, Padre Santo, Señor. Te presentamos, mi Dios del cielo, la actividad, Señor, donde ellos se encuentran, Padre Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo se deje sentir en ese lugar, mi Dios del cielo, Señor, para que puedan, mi Dios del cielo, ellos regresar gozosos, Padre Santo, Señor, con sus mentes, su espíritu y nuevas fuerzas, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Padre, y te presentamos, Señor, la lección de este día, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, que nos ayude, Padre Santo, ese ayudador que tú nos dejaste, Padre Santo, para que estuviera con nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios del cielo, Señor, te lo rogamos, Padre Santo, mi Dios. Y asimismo te presentamos, Padre, a los hermanos que se conectan a través de las redes sociales, Señor. Que también ellos, Padre, puedan experimentar, Señor, el gozo, Señor, de sentir tu presencia, Padre Santo, Señor. Y yo me pongo en tus manos, Padre Santo, Señor, como siervo inútil, Padre, pero útil en tus manos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se acuerdan, mis amados hermanos, de la lección que tuvimos en la semana pasada? ¿Cómo se llamaba el tema? Amén. El tema del viernes pasado fue transformado por Cristo. Transformados puede ser a una multitud, a una congregación, a una familia, a una nación, pero específicamente el tema dice transformado individualmente. Nos habló individualmente a cada uno de nosotros. Transformado por Cristo. Todos nosotros fuimos, ¿verdad?, de un modo impactados por esa enseñanza. El tópico primero dice, se ha renovado en su mente. No sé si nosotros vivimos conforme a esa enseñanza, con una mente transformada, con una mente renovada. Déjeme decirle por qué le digo esto, porque la lección de este día realmente vamos a necesitar esa renovación para poder entender o para poder vivir los principios que establece nuestro comentario en la lección de este día. Amén. En este día seguimos en la misma unidad, Efesios. El tema de la lección de este día dice así: relaciones en Cristo fue la semana pasada, ¿verdad? Esta semana, ¿cómo se llama? Relaciones en Cristo. Relaciones en Cristo. Entonces, con una mente ya renovada, en base a la enseñanza que tuvimos en la clase pasada, ahora vamos a hablar acerca de otro principio, que es relaciones en Cristo. Escuche bien lo que dice el tema. Relaciones. No sé a cuántos de nosotros nos da o se nos hace difícil relacionarnos con alguien o relacionarnos con algo. Relaciones en Cristo. ¿A cuántos de nosotros nos da un poquito, verdad? Se nos hace difícil, dificultoso relacionarnos con nuestro Señor. El tema dice relaciones en Cristo. Y mire cómo dice en el primer tópico, esposo y esposa. Tenemos ese tópico en Efesios 5. Vamos a estar mirando Efesios 5 y el principio del capítulo 6 del libro de Efesios. Amén. Ok. Hablando acerca de relaciones, entonces, la relación entre el esposo y la esposa. Yo creo que esta lección nos va a hablar a todos nosotros, amén.
Y el segundo tópico, también relaciones, hijos y padres. Amén. Y en el tercer tópico, la relación que hay entre empleados y empleadores. Amén. Ok, nuestra verdad central dice así: vivir para Cristo tiene un impacto poderoso y positivo en las relaciones humanas. Mire, amado hermano, ya nos sigue hablando el tema acerca de las relaciones. Ahora habla de las relaciones humanas. El enfoque, evaluar nuestras relaciones terrenales y ajustarlas a la voluntad de Cristo. ¿Qué vamos a hacer en esta lección? Vamos a evaluar nuestras relaciones aquí en la tierra, que es donde estamos viviendo, ¿verdad? Y si hay algo que no está alineado con la voluntad de nuestro Señor, vamos a hacer un ajuste para que estén alineadas a la voluntad de Cristo. Amén. Después dice, nuestro énfasis de evangelización dice así: los cristianos deben influir en los incrédulos para que acepten a Cristo. ¿Cómo vamos nosotros a influir en los entornos donde nos movemos nosotros? A través de nuestras relaciones. Ellos van a ver cómo la conducta nuestra y van a abrir su corazón para que nos podamos relacionar con ellos y vamos a impactarlos. Amén. Después dice en el versículo principal: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Ese principio en ese verso, como que yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo, hasta en el hogar. Eso del sometimiento, como que no se nos da muy fácil. Eso yo estoy seguro, hermano. Me gusta lo que dice en la introducción. Mire lo que dice en la introducción. Dice, los cristianos se necesitan unos a otros. ¿Qué usted piensa de del principio que quiere establecer el comentarista? Acerca de que los cristianos nos necesitamos mutuamente. ¿Usted podrá decir amén o no amén? Amén. Dice así: así es como Dios nos hizo. Si Dios nos hizo de este modo, amén, yo puedo decir con todo mi corazón y con toda convicción, amén también. Si Dios nos diseñó para que dependamos los unos de los otros, amén. Dice, hay un comentario de un John Scott que escribió, dice, todos estamos diseñados para ser una carga para los demás. ¿Usted lo cree así? Todos estamos diseñados para ser una carga para los demás. ¿Será cierto? Dice, tú estás diseñado para ser una carga para mí. Y yo estoy diseñado para ser una carga para ti. ¿Qué le parece si entre esposos, como el primer tópico habla de esposa y esposo, que usted le diga a su esposo, o viceversa, que el esposo le diga a la esposa, yo estoy diseñado para ser una carga para ti? Pero también a la misma vez, ella fue diseñada para ser una carga para mí. Dice, y la vida de la familia, incluida la vida de la familia cristiana, o sea, de las iglesias, debe ser una carga mutua. Amén. Por eso, mire lo que escribe Pablo en Gálatas 6:2. ¿Cómo dice? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces sí creemos, mi amado hermano, que estamos diseñados para llevar nuestras cargas unos a otros mutuamente. Amén. Hay 3 principios que tienen que ver con las relaciones que vamos a tocar en esta lección. Uno de ellos dice, la lección de hoy comienza con un enfoque en la relación entre marido y mujer. Amén. Después, en la siguiente relación a la que se refiere Pablo, es en el capítulo 6 de Efesios. Dice, los padres llevan la carga de criar a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Amén. Y en el otro principio, dice, en los versículos 5 al 9, es acerca, dice, los esclavos sirvientes, empleados, llevan la carga de trabajar duro voluntariamente.
Los patrones empleadores temerosos de Dios tienen la responsabilidad de tratar a los trabajadores con respeto y equidad. Esa carga es posible. ¿Cómo? Mire, mi amado hermano, son 3 principios bien aplicables para el tiempo que estamos viviendo y para nosotros como congregación, pero a la misma vez como esposos, esposas, como hijos e hijas, como empleados que somos también en los lugares donde nos movemos, a donde trabajamos todos. Amén. En el primer tópico entonces dice esposa y esposo. Aquí dice, mire cómo dice el inciso A, un mandato general. ¿Qué entendemos, mis amados, cuando dice en la Biblia un mandato? ¿Qué es un mandato? Es una orden, ¿verdad? No, por más que le busquemos por un lado o por otro, es una orden. Amén. Empieza diciendo así, verso 18, dice antes, bien se llenos del Espíritu. Vamos a ver al final porque, a ver si entendemos ese principio. Amén. Después dice en el otro, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Dice, en una época de individualismo, o sea, el tiempo en que estamos viviendo ahorita mismo, dice, no es una palabra bien recibida cuando se habla acerca del sometimiento. Sin embargo, uno de los mandatos de gran alcance que dio Pablo es la necesidad de someternos unos a otros. Dice, toda la escritura de la sociedad ordenada por Dios depende de la disposición de sus miembros a reconocer la importancia de la sumisión y practicarla. Dice, tal sumisión nos hace que nos entreguemos a Dios, nos vaciamos de nosotros mismos, ¿para qué? Para poder ser llenos de su Espíritu. O sea, para que seamos más llenos de Cristo. Nos vaciamos de nosotros mismos, o sea, menos de yo, menos de mí mismo y más de Cristo y de su Espíritu. Amén. Dice la palabra someterse, aparece 23 veces en los escritos de Pablo. Esta palabra significa, mire lo que significa, alinearse. Originalmente se usaba en un sentido militar. ¿Ok? No sé cuántos han escuchado o se acuerdan de las anécdotas que nos cuenta nuestro pastor cuando él estuvo en la milicia. Quizás algunos de nosotros hemos estado en una fuerza paramilitar o en la misma milicia. Amén. Cuando entonces, en el principio lo vamos en el inciso A, acerca de un mandato. Cuando alguien está en una milicia, mi amado hermano, ¿qué cosa es lo primero que le enseñan a uno? El hermano Gran fue militar de carrera también. Tenemos nuestro hermano Armando, que también hizo carrera en la milicia. Amén. Lo primerito que le enseñan a uno, mi amado hermano, cuando usted se enrola ya sea en cualquier grupo militar, es a obedecer. Ninguna orden, ¿me entiende? No se discute ninguna orden. Amén. Por eso dice, el escritor habla acerca de este principio, ¿me entiende? Lo relaciona en un sentido militar. Dice, en el que los soldados se sometían a sus superiores o los esclavos se sometían a sus amos. La palabra transmite la idea de renunciar a su propio derecho o voluntad. Amén. Y es cierto, cuando se enrola usted en las Fuerzas Armadas, mire hermano, podrá ser un soldado que usted lo vea más inculto que usted mismo. ¿Usted ve? Podrá ser bajo de estatura, podrá ser quizás flaco, y usted puede ser muy fortachón y fuerte y de mucho intelecto, pero si él ostenta un grado, usted le debe respeto, le guste o no. Amén. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando usted va por las calles, los que manejan trucks o el automóvil, ¿verdad? Puede usted manejar un carro de 18 ruedas, un tráiler, ¿verdad? Y de repente en la esquina se le para un policía bajito de estatura y le hace así. ¿Qué usted hace?
pero si es pequeñito. Pero usted, ¿por qué se detiene? Porque le impone miedo, temor por su persona o por qué. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque hay un código penal, que hay una constitución que lo respalda. Él representa autoridad. Del mismo modo, mi amado hermano, cuando nosotros somos ordenados a someternos a algo, es porque hay autoridad. Hay una palabra que es la que, la que define lo que se está exponiendo. Ok, más abajo dice, dentro del compañerismo de la iglesia, esta sumisión a los demás es recíproca. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Unos a otros. Amén. Yo me someto y así sucesivamente, ¿me entiende? O sea, no estamos, como dice un refrán por ahí, en un cuartel, como una guerra sin cuartel. No, nos sometemos, nos obedecemos, somos sumisos. De ahí deriva esa palabra, amén. Dice, nadie debe obstaculizar a otro porque todos aceptan voluntariamente la disciplina. Aquí nadie está por la fuerza, mi amado hermano. Todos nos hemos sometido voluntariamente a la autoridad de ¿quién? De Cristo. Amén. Dice, por tanto, cualquier sugerencia de superioridad queda desechada. Amén. Aquí no hay grande ninguno, mi amado hermano. Amén. ¿Quién es el grande aquí? Cristo. Cristo es el grande. Amén. Dice, a partir del versículo 22, Pablo cambia su tema y habla de 3 relaciones sociales específicas y exhorta a sus lectores a practicar la sumisión como un aspecto importante del cristianismo. Mire cómo termina diciendo ese tópico. Pablo se centra en las relaciones con, primero, cónyuges, después, hijos y amos, o más apropiadamente, empleadores. Amén. O sea, amos y empleadores. Esa palabra se usaba mucho en los tiempos del apóstol Pablo, amos, ¿verdad? Pero como no estamos en tiempo de esclavitud ni nada, entonces ahora, ¿cómo le llamamos a nuestros patrones? Nuestros empleadores. Amén. Ok. Inciso B dice así, palabras para las esposas. Yo sé que no va a haber muchos amenes aquí. Verso 22. Dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo dice después? Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. No sé cuántos o cuántas esposas como que no están muy en acuerdo con lo que escribe el apóstol Pablo aquí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿A cuántas les gusta la sujeción? Amén. ¿A cuántas les gusta estar la sujeción? No es tan fácil. Yo sé que no es tan fácil. ¿Sabe que algunos piensan, o algunas quizás amas de casa o esposas pueden pensar, bueno, pero debe ser de manera mutua, ¿verdad? O sea, yo me sujeto, dirá la esposa, a lo mejor mi esposa piensa, sí, yo me voy a sujetar a ti, pero tú te sujetas a mí. ¿Estará esto correcto? ¿Qué usted piensa? Pero mire cómo dice el verso 23. Entonces estaríamos de acuerdo. Entonces pudiéramos decir 50-50. Yo me sujeto a ti, pero tú te sujetas a mí también. Pudiera ser posible. Algunas dicen amén. Ok, pues vamos a leer el verso 23. Mire lo que dice el verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, la razón por la cual debiera de sujetarse
la mujer casada a su marido es precisamente porque así lo establece Dios en su palabra. El marido es cabeza de la mujer. Pero mire a continuación la comparación que hace. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Le voy a decir, antes de leer lo que dice el comentario, le voy a decir desde ahora. Entonces, si dijimos que estaría de acuerdo 50-50, me sujeto yo a ti, pero tú a mí también al 50%, entonces, en lo que se refiere a la iglesia, cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros estamos sujetos a Cristo o Cristo a nosotros. Si cuando caemos en esa comparación, entonces nos damos cuenta que no se puede que sea 50-50. Nosotros estamos sujetos a Cristo, que es la cabeza. Y si Pablo hace esa comparación y manda que las esposas se sujeten a la cabeza, así debe ser la enseñanza, amado. Y esto no quiere ser discriminación o ver a la mujer como inferior. No es en un sentido de inferioridad hacia el hombre. Amén. Porque en Cristo, como dice también en Colosenses Pablo, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo. Amén. Todos tenemos el mismo derecho ante Dios. Amén. Pero vamos a ver lo que dice. Una pregunta. ¿Pablo estaba casado? Será por eso que escribe así, ¿verdad? Pablo, bueno, los escritos no mencionan en ninguna parte que el apóstol Pablo tuviera una esposa, ¿verdad? Quizás esta es la razón por la que él escribe de este modo. Amén. Ok, miren lo que dice en nuestro comentario. Nuestro comentario dice así: Pablo insta a las esposas a someterse a sus propios maridos. ¿Cómo? Como al Señor. Usted ve, si usted dice que no puede, no acepta ese sometimiento a su marido, entonces no está aceptando tampoco el sometimiento a Cristo. Porque dice a continuación, así como al Señor. Dice, cabe señalar dos cosas. Primero, la exhortación de Pablo está dentro del contexto de un matrimonio cristiano. Amén. Obviamente, si usted le recita este verso a un matrimonio que no conocen a Cristo, lo primerito que le van a decir, vivimos en una nación de leyes. Perdóname, pero aquí yo tengo el mismo derecho como mi esposo. ¿Usted ve? Amén. Amén. Eso está correcto, mi amada hermana. Dice, mire lo que dice a continuación. No sugiere que las mujeres sean inferiores a los hombres o que todas las mujeres deban estar sujetas a todos los hombres. Después dice, en segundo lugar, la sumisión es voluntaria, no es forzada. ¿Por qué? Porque si usted entiende que debe sujetarse a Cristo, entonces la misma palabra la obliga a seguir este principio establecido en la misma Biblia, ¿verdad? Dice la esposa cristiana que se somete, lo hace. ¿Por qué? Porque su pacto es con el Señor. Hizo un pacto con el Señor primero, antes que con su esposo, amén. Cuando se entregó a Cristo, amén. Dice, la sumisión nunca debe confundirse con subyugación o subordinación. Subyugación quiere decir sometimiento a fuerza, amén. Es voluntario. Dice, para fortalecer su argumento, Pablo establece la relación entre el esposo y la esposa como un reflejo de la creación entre Cristo y Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, como el esposo es la cabeza de la esposa. Amén. Pero escuche bien, hermano. Estos escritos vinieron, los escribió Pablo, dirigidos a una cultura que no es la nuestra, no es en este tiempo. Obviamente, en los tiempos de Pablo, Pablo escribe en la cultura romana, a donde se cree que la mujer era vista como algo sin valor, no tenía ningún derecho delante de los hombres. ¿Usted ve? Otra de las cosas es cómo es la cultura islámica.
para ellos es legal que un hombre pueda tener hasta 2 y 3 esposas. De hecho, puede tener tantas cuantas él pueda mantener. Lo único que creo que ellos practican es que hay una igualdad de derechos. Si a una le compran un carro, vamos a decir un Mercedes-Benz, las demás deben tener, no otra va a tener un carro inferior a ese. Debe tener el mismo tipo de vehículo, ¿me entiende? O sea, esa es una de las reglas que practican ellos, ¿ok? Pero entonces es por eso que Pablo escribe para cambiar la manera de pensamiento de ese tiempo, mi amado hermano. Pero son enseñanzas también aplicables para nosotros en este tiempo. Mire lo que dice, la analogía eleva el matrimonio de un nivel a un nivel más alto. Algo que debemos recordar hoy es que la principal preocupación de Pablo no era especificar ni entrar en detalles de lo que quería decir con ser la cabeza. Más bien, aquí dice el problema principal aquí es el de la ¿qué? Sumisión. Amén. De hecho, la sumisión tiene que ver con la humildad. Todos, de hecho, debemos practicar este principio. Amén. Ok. Pero en esencia, vamos a decir, está hablándole Pablo a los matrimonios, ¿verdad? ¿Qué usted cree que es, o cómo podríamos definir un matrimonio? En esencia, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio, mi amado hermano, es un pacto, un convenio de amor mutuo. Amén. O sea, no sé a cuántos les viene a la mente cuando se casaron, para las esposas o los esposos que estamos bien casados. ¿Cómo fue la celebración de esa ceremonia? Es un pacto que se hace, es un pacto mutuo. De repente ya no nos acordamos, ¿verdad? Los que se casaron hace poco, de repente sí se acuerdan todavía, ¿verdad? Es un pacto mutuo y es también, pudiéramos llamarle un pacto de compañerismo. ¿Por qué? Porque en ese pacto, mi amado hermano, no olvide que usted promete fidelidad, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que se acabe el dinero? Para toda la vida. Ese es un pacto mutuo. Nosotros manifestamos estar dispuestos a llegar hasta el final. Amén. No es entonces, como dijimos, 50-50, ¿verdad? Para las personas que no conocen a Cristo ni la palabra del Señor pudieran decir, no, yo aporto, porque da el caso, mi amado hermano, más en esta cultura, en esta nación, hay mujeres que están más preparadas que el varón. Tienen una profesión y en cuestión laboral aportan más económicamente en el hogar porque tienen mejores trabajos. Amén. Entonces, ¿cómo se vería, verdad, que una mujer así, que no conoce la Biblia, estos principios establecidos por Pablo de la sumisión, que reclame su derecho solo porque ella aporta más en el hogar? Eso traería un conflicto. La relación matrimonial sería un conflicto total. Amén. Por eso estamos hablando acerca de relaciones, esposo y esposa. Si reclamara la mujer o cuando se casaran, escúcheme bien, amado hermano, se hiciera un papel como un convenio de 50% en lo que se refiere a derechos, voy a repetir esto, vivimos en una nación de leyes. Imagínese que la esposa dijera, bueno, como el pacto fue 50-50, quedamos que íbamos a tener 4 hijos. Yo ya traje 2, te tocan ahora los 2 tuyos. Vamos a ver cómo bregamos con esto. Y como vivimos en un tiempo en que la ciencia está muy avanzada, de repente ahí lo vemos al hermano, porque ya le tocó. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que la Biblia enseña, mi amado hermano, acerca de la sumisión. No entendieron lo que la Biblia enseña acerca de que el esposo es la cabeza. La esposa debe estar sujeta al marido, así como Cristo. ¿Usted ve? Así como a Cristo.
Pero ¿por qué razón es que la mujer, mi amado hermano, tiene que ser sumisa? O sea, estar sujeta a la cabeza. Esto no quiere decir, mi amado hermano, tampoco, que nosotros, por ejemplo, que vivimos o que venimos de unos países que son demasiado machistas, que ejercen todavía la autoridad, reclaman de hecho muchos, aun siendo cristianos, que por el hecho de ser hombres, a veces ni siquiera son bíblicos, porque no mencionan que la Biblia dice, que Pablo escribió, que el marido es la cabeza. Simple y sencillamente por la fuerza que ellos ostentan. Yo soy el hombre aquí, yo mando. ¿Usted ve? No está Pablo dándole la razón a este tipo de pensamiento. No es así, mi amado hermano. No está diciendo que los maridos deben abusar de las esposas porque son más fuertes. No está enseñando eso, mi amado hermano. Porque mire lo que dice después en el verso 25, en el inciso C, dice, esposos, Cristo y el cuerpo de Cristo. Es el tópico. Verso 25. ¿Qué les dice ahora a los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche bien, mi amado hermano. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre el principio que enseña la Biblia en Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ¿cuál es el mandato para los fuertes? Para los varones, de ser amorosos, amad a sus esposas. Mire, mi amado hermano, ningún hombre, ningún esposo que ame verdaderamente a su pareja la va a tratar como un trapeador. Ningún hombre, ningún esposo que ame a su esposa va a abusar de ella. Ningún esposo que ame verdaderamente a su compañera la va a ver en necesidad y se va a hacer de la vista gorda. No. ¿Usted ve? Por eso dije que es un convenio mutuo. No se aplica el 50-50, pero delante de Dios, así como la mujer, como el hombre, tienen los mismos privilegios. Amén. Entonces, después dice, y relaciona esto con la iglesia, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Mire lo que enseña en el comentario. Dice, en la sociedad grecorromana, las esposas tenían obligaciones y responsabilidades para con sus maridos. ¿Pero qué dice a continuación? Pero, sin embargo, no había ninguna obligación por parte de los maridos para sus esposas. ¿Usted ve? En esa cultura, Pablo le está escribiendo precisamente para establecer un principio diferente a lo que ellos vivían y practicaban en ese tiempo. Dicen esto como en otras áreas, el cristianismo introdujo un enfoque revolucionario del matrimonio que igualó los derechos de esposas y esposos. Entonces está claro, no está, la Biblia no está, el apóstol Pablo no está dándole más autoridad al hombre como cabeza. Amén. No está haciendo eso la Biblia. Dice, aunque en el contexto de la palabra someter resume el papel de la esposa. Dice, y la palabra amor hace lo mismo para el marido. ¿Qué cosa es lo que requiere entonces Dios? La palabra de Dios que Él exige al marido.
amar a su esposa. El requerimiento para los esposos es de amar a sus esposas. Amén. Y el requerimiento para las esposas de someterse a sus esposos. Amén. Dice, en el verso 25, Pablo continúa con una comparación entre las relaciones matrimonial y la relación de Cristo y la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por su esposa en la cruz. Dice, la analogía es adecuada, ya que eclesia, que está en griego, dice iglesia, es femenino. La muerte sacrificial del Señor fue para ¿qué? Santificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Dice, santificar no es solo estar separados, sino también santificarse éticamente. El objetivo final de Cristo al entregarse a sí mismo por la iglesia era que al final de los tiempos, mire, pudiera presentarse a sí mismo una iglesia en un esplendor inmaculado, como una esposa ataviada para su marido, como dice en el libro de Apocalipsis. Amén. Ok, mi amado hermano, muchas de las veces nosotros como esposos quizás podemos decir, ay, esta mujer, no sé si recién casados, algunos, habemos pocos varones aquí, yo sé, y más que estemos casados, hay muchos jóvenes, pero para los jóvenes que vayan tomando nota, ¿verdad? Para aquellos que ya pusieron la mirada en algo, amén, o para las jovencitas también. Esta enseñanza es pertinente para todas las edades y para todos los tiempos. Escuche bien, amado hermano. Entonces, a veces podemos creer, ¿verdad?, que porque vivimos en este tiempo y en esta cultura, este tipo de enseñanzas no son aplicables ni para nuestro tiempo ni para nosotros. Pero fíjese que no, mi amado hermano. Precisamente todos conocemos la recomendación de la Biblia de no hacer yugo desigual. ¿Cómo se vería o cómo usted, si conoce un matrimonio a donde uno se ha convertido y el otro no? ¿Qué cosa es lo que hay ahí? ¿Hay buenas relaciones? No, mi amado hermano. Por eso la recomendación para los jóvenes que están en edad de hacer este pacto con su compañera, o las jovencitas del mismo modo, la recomendación es no hacer yugo desigual. Por esta razón, mi amado hermano, porque entonces no va a haber buenas relaciones. Lo que va a haber en un matrimonio, o lo que siempre hay en un matrimonio, a donde uno, escúcheme bien, es más, a donde uno está bien sometido a Cristo y el otro anda como un pie afuera y uno adentro, tibio pues. Parece que los dos son cristianos, pero parece, porque realmente uno solo es el que verdaderamente lo es. Las relaciones no son muy buenas. Amén. Imagínense entonces cómo sería un matrimonio a donde solo uno le sirve al Señor. Un caos, mala relación. Amén. ¿Qué sucede en un hogar así? El esposo, si no es cristiano, y la esposa sí, el marido se convierte en un abusador. ¿Por qué? Porque no sabe que el verso 25 dice que debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. No conoce estos principios, mi amado hermano. Entonces no va a haber buenas relaciones, por ende. Es bien triste, mi amado hermano, ver un matrimonio a donde los dos, o uno solo por lo menos, no le sirve al Señor. Es bien recomendable por eso, mi amado, no hacer yugo desigual. La Biblia no se equivoca. Amén. Después, en el siguiente tópico, dice en el versículo 31, Pablo introduce Génesis 22,
24 para fundamentar su argumento con las Escrituras. El vínculo matrimonial tiene prioridad sobre cualquier otra relación humana y por esta razón debe considerarse inviolable. Esta ordenanza divina está diseñada por la gracia para la satisfacción y el deleite mutuos. Qué hermoso, mi amado hermano. O sea, Dios es muy sabio. Dice la palabra unido, literalmente pegado, usada en combinación con una sola carne, se refiere a la interacción sexual que es permitida por Dios dentro del contexto marital. Dice, es debido a esta elevada visión de las relaciones matrimoniales que la iglesia se ha opuesto al sexo prematrimonial. Escucha, hermano, por eso decía que esta lección es pertinente para los jóvenes, las jovencitas. Amén. Es bíblico, mi amado hermano. No hay pruebas. Amén. Es más, bueno, no debiera de haber. Amén. Sino hasta cuando se consuma el matrimonio, después de hacer el pacto delante de Dios. Dice, tampoco dice, es debido a esta elevada visión de las relaciones matrimoniales que la iglesia se ha opuesto al sexo prematrimonial, la poligamia y el adulterio. Amén. Dice, Pablo concluye la sección con una nota práctica. Se dirige a cada esposo individualmente, literalmente, dice, a cada uno, uno por uno. Dice, todo esposo debe seguir amando a su esposa, ¿cómo? Como a sí mismo. ¿Qué enseñanza, mi amado hermano? ¿Qué tanto nos amamos nosotros, los varones? Como le está hablando a los esposos. ¿Qué tanto se ama, hermano Marcelino? ¿Qué tanto se ama a usted? Mucho. Entonces, todo ese amor tan grande que se tiene por usted, se lo debe manifestar a su amada esposa también. Amén. ¿Por qué? Porque si ella escuche, hermano, mi esposa es carne de mi carne. Amén. Así lo establece la Biblia. Entonces yo no me voy a dar un martillazo en la cabeza, porque ¿qué va a pasar? Me va a doler. No me voy a dar un zape en la cara, porque si es carne de mi carne, huesos de mis huesos, me va a doler. Amén. Mire qué enseñanza tan hermosa, mi amado hermano. Dice, la esposa por su parte debe darle a su esposo el respeto que se le debe en el Señor. Mire qué enseñanza, mi amado hermano. Cuando son cristianos los dos, el respeto que le debe en Cristo. En Cristo nos debemos respeto mutuo. Amén. Nos debemos respetar mutuamente. ¿Qué pasa si su esposo es impío para las hermanas? Y si a él le gustan hacer cosas raras, usted ve, cuando están en la intimidad y le dice, vamos, mira, para yo estimularme, quiero que hagas esto. ¿Usted qué haría? Si usted sabe que él no es cristiano, que no tiene temor de Dios. De repente usted le diría, ¿sabes qué? Creo que tú estás más loco que yo. Porque yo, aunque soy cristiana, pero no estoy muy cuerda. Porque conociendo que la Biblia dice que no hacer yugo desigual, me casé contigo. Pero tú estás más pasado todavía. ¿Ok? Eso está fuera de orden. Dice, como ha dejado claro el versículo 21, tal respeto está condicionado. Amén. Si el hombre no es cristiano, entonces ahí usted se aguanta y le dice, un momento, en la Biblia dice así, y usted no puede permitir ciertas cosas, amado hermano. Amén. Dice también, asume que el esposo amará tanto a su esposa, escuche bien, como para ser digno de tal respeto. Escuche bien, no exija que se le respete si usted no ama a su esposa. Amén.
Si usted no es recíproco, aquí sí entra la reciprocidad. Si usted no la ama del mismo modo que ella lo ama a usted, no exija que se le trate igual, hermano. No exija respeto. Amén. Después, en el segundo tópico, vamos a hablar, dice, hijos y padres. También es una relación. ¿Cómo es la relación ahorita mismo, mi amado hermano, en nuestros hogares? Los que somos padres con nuestros hijos. ¿Cómo es la relación? ¿Buena? Si usted la evaluara del 1 al 10, ¿cómo es la relación en nuestros hogares con nuestros hijos? Del 1 al 10, ¿qué número usted le pone, hermana Gloria? Hermana Gloria dice que el 8. Hermana Estelita, ¿qué número le da? Relaciones. Créame, mi amado hermano, que el tema de hoy es un poquito difícil, porque en todo lo que tenga que ver con relaciones nos da trabajo. Por eso lo dije al principio. No es fácil someterse, usted ve, a alguien. No es fácil. Ni los maridos tampoco, mi amado hermano. Usted lo ha dicho, mi hermana Gloria, ni las esposas. Ahora vamos a hablar entonces de la relación que debe haber entre hijos y padres. Inciso A dice, honor y obediencia. Ahora vamos a entrar en el capítulo 6. Capítulo 6 del libro de Efesios. Amén. Verso 1 dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Será fácil, mi amado hermano? No es fácil tampoco. ¿Cuántos hijos pueden decir amén? Cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dese cuenta que cuando dice obedecer en el Señor, está hablando a familias cristianas. No está hablándole a las personas que no conocen al Señor. Nos está hablando a la iglesia, mi amado hermano. Dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Dice, la palabra obedecer tiene en su trasfondo la idea de escuchar o atender. O sea, obedecer. ¿A cuántos niños les gusta obedecer a sus padres? Alejandrito, ¿te gusta obedecer a papá y a mamá? Alejandro dijo amén con todo su corazón. Por lo menos Alejandro es sincero, ¿verdad? Porque hay otros que pueden decir amén, aunque no sea cierto. Amén. Dice, esta es una imagen de una persona sometida a la voz de autoridad. La frase en el Señor define la esfera de la obediencia y hace posible la acepción para los niños cuyos padres no son cristianos a veces. Usted ve, no se les puede aplicar esta enseñanza o exigir este principio a las personas que no conocen al Señor. Amén. Dice, Pablo explica la razón por la que los niños deben obedecer a sus padres. Es correcto y por lo tanto a Dios le agrada. Dice, es una señal de los últimos días cuando los niños ya no hagan esto. Amén. Los niños no solo deben obedecer a sus padres, también deben honrarlos. Esto significa mucho más que mera obediencia. Dice, hay una ilustración ahí que dice, mire, un perro u otra bestia puede obedecer a su amo. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen una mascota en la casa? O allá en el país, ¿cuántos tienen una mascota y la dejaron allá? ¿O cuántos la tienen aquí? Dice, un perro, una mascota puede obedecer a su amo. ¿Sí o no? Es que hay animalitos que son bien inteligentes, hermano. Amén. Mi hija Saraí tiene uno, que casi poco le falta para que sea la cabeza de la casa. No de mi esposa, ¿eh? Amén. Pero entonces, mire lo que dice después.
ellos no tienen la capacidad emocional o espiritual de rendirle honor. Porque mire lo que dice, lo que significa honrar. Honrar significa mostrar respeto reverencial. Honrar trasciende la obediencia e implica voluntad mental y tal vez emocional para hacerlo. Amén. Y tiene este principio cuando dice que para que te vaya bien, ¿verdad? Dice, este fue uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa cita está en Deuteronomio. Pero dice después, sin embargo, Pablo al escribir a los gentiles en Éfeso, pareció entender la promesa aquí para incluir lo mejor de la vida de una persona. Una vida más larga es una recompensa por el honor y la obediencia a los padres. Amén. Dice, al término del comentario dice así, ¿pueden los niños obedecer a sus padres sin honrarlos? Escuche esta pregunta, hermano. A ver qué respuesta le da a usted. Dice, ¿pueden los niños obedecer a sus padres sin honrarlos? ¿Sí o no? Escuche bien. Después dice, ¿pueden honrar a sus padres sin obedecerlos? Primero, escuche bien la pregunta, la voy a repetir. Primero dice, ¿pueden los niños obedecer a sus padres sin honrarlos? Sí, porque puede ser que muchas de las veces nuestros hijos de mala manera, al ver que no van a obtener lo que ellos quieren, entonces dicen, bueno, lo voy a hacer. Es como el dicho que a veces decimos, ¿verdad? Le dice al niño, siéntate. Y el niño está parado. O le dice, párate. Y el niño ya se paró. Y el niño por dentro puede decir, yo estoy parado, pero mi corazón por dentro está sentado. ¿Usted ve? Entonces, sí pueden obedecer. Sí es cierto, pueden los niños obedecer sin honrar a sus padres. Claro que sí lo pueden hacer, pero pueden honrar a sus padres sin obedecerlos. Ahí sí es no. Porque si usted quiere honrar a sus padres, ¿qué debe de hacer? Y de buena manera, con todo su corazón. No a regañadientes, amén. Ok, después dice el inciso D, capacitación e instrucciones. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay una enseñanza para nosotros los padres. Nos vuelve a hablar la Biblia a nosotros los padres. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, madres también. ¿Cómo nosotros podemos caer en este error? Aquí la exhortación para los padres es de no provocar a ira a nuestros hijos. Bien fácil. Nosotros somos cristianos, tenemos temor del Señor. ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Vamos a suponer, la hermana Gloria tiene todavía una nenita pequeña, ¿verdad? Está Nicole ahí. Pero tiene también a Génesis, ¿verdad? La hermana Gloria no puede esperar que Génesis se porte de la misma manera que Nicole. Ni tampoco a Nicole le puede exigir que se porte como Génesis, ¿verdad? Si trae a la niña al servicio, la hermana Gloria no puede esperar que Nicole se quede sentada sin moverse en la silla las 2 horas que dura el culto o 3 horas, igual que Génesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños por naturaleza, mi amado hermano, son imperativos. Se tienen que levantar. Usted sabe la estrategia de que es por eso que en las iglesias, en la mayoría de ellas, se establecen programas para que la hermana Madallí, hermana Felicitas, agarran. ¿Qué hacen después de que acaba el devocional ellos? ¿Qué hacen?
porque es difícil imponerles una disciplina a los niños. Usted ve, no podemos esperar que Nicole se porte igual que Génesis. Entonces, si la hermana Gloria le dice, mira, te tienes que estar quieta como tu hermana. Usted, claro, usted la está poniendo, lo que está diciendo la Biblia. Y no provoquéis, padres, y no provoquéis a ir a vuestros hijos. Ajá, correcto. Otra de las cosas, yo cometí este error, hermano, les voy a decir. Cuando los que somos padres, cuando vamos al Parent Teachers Conference a la escuela y el maestro empieza con el report card y a dar quejas de los niños, muchos de los padres cometemos el error de ahí mismo en la escuela decirle, pero ya verás cuando lleguemos a casa. ¿Sí o no? Lo peor que puede hacer un padre es avergonzar a su hijo delante de otras personas. ¿Usted ve? O compararlos. Yo no sé por qué tú no eres como tu hermano. Tú saliste igualito a tu abuelo. ¿Usted ve? Nosotros provocamos a ir a nuestros hijos de este modo, mi amado hermano. Es bien fácil, usted sabe. Por eso esa enseñanza, ¿me entiende? Tiene que ver con relaciones. Es bien difícil, mi amado hermano, para los que somos padres, más los que tenemos muchos hijos. No es tan fácil. Necesitamos la gracia del Señor para ser buenos padres y buenas madres. Debemos entender que si tenemos 4 hijos, no los 4 van a ser iguales, porque Dios nos diseñó a todos de manera diferente. Amén. Entonces, como padres, estamos obligados a entenderlos a los 4, si son 4, si son 6 a los 6, si son 2 a los 2, y tratarlos por igual. Amén. El comentario dice así, dice, es responsabilidad de los padres, especialmente del padre, proporcionar alimento y dirección espiritual a la familia. Por eso empieza hablándoles, y vosotros, padres. Dice, no es suficiente que un padre alimente y vista a sus hijos, sino que sea, ¿qué debe ser el padre? El sumo sacerdote en su propia casa. El entorno espiritual, el énfasis espiritual, la vigilancia espiritual y la instrucción espiritual son responsabilidades ¿de quiénes? De los padres. Amén. Que muchos, de los dos, claro, pero muchas de las veces, bueno, delante de Dios, si Dios establece al hombre como cabeza y como sacerdote del hogar, no le va a pedir cuentas a la esposa, ¿me entiende? Cuando haya un error o un problema o un conflicto en el hogar o con los hijos. Es al sacerdote. Amén. Entonces, en esta enseñanza necesitamos mucho de la gracia de nuestro Señor. Amén. Mire lo que dice en la parte oscura, el cajoncito oscuro. Dice un hogar adecuado. Dice la única manera de proporcionar el hogar adecuado para sus hijos es poner ¿a quién? Al Señor por encima de ellos e instruirlos plenamente en los caminos del Señor. Que Dios bendiga a los padres que verdaderamente se preocupan por estos principios. Amén. El último tópico dice así, empleados y empleadores. Ética del trabajo que agrada a Cristo. Verso 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Quiere decir, sea empleado o sea el empleador, sea el trabajador o sea el patrón, si es cristiano. Amén. Dice Pablo ahora se vuelve hacia
una de las situaciones sociales más graves de su tiempo. Escuche bien, en ese tiempo era un caos respecto a las relaciones entre empleados y entre empleadores y empleados. Pablo vivió en un mundo lleno de esclavitud. Su mandato no es una aprobación implícita de la esclavitud ni una condena de la institución. Se basa en el reconocimiento práctico de la realidad de la sociedad en la que vivían Pablo y las comunidades cristianas de ese tiempo. Pablo les dice a sus lectores que los esclavos debían obedecer a sus amos terrenales. Usa la misma palabra que significa obedecer que usó para los niños en el versículo 1. La obediencia del esclavo debía expresarse en tres actitudes. Primero, respeto profundo. Después, temor. Y después, servicio con sinceridad. Amén. Ok. Mire, mi amado hermano. ¿Cuántos? Yo sé que la mayoría de nosotros trabajamos, hasta las esposas. Amén. Pero ¿qué tal nos portamos cuando estamos en el trabajo? ¿Verdaderamente somos buenos empleados? Voy a decir esto. Nadie levante la mano. ¿A cuántos han corrido de un trabajo por ineficiente? ¿Se da o no se da? Claro que se da. Claro que sí se da, mi amado hermano. Amén. Qué triste, ¿verdad? Que sepan que es cristiano, que es pentecostal y que lo estén reprendiendo en el lugar donde trabaja. ¿Verdad? Vergonzoso. Por eso, mi amado hermano, yo creo que aquellos cristianos como patrones que tienen sus empresas, les ha de ser difícil tener empleados de su misma congregación. Voy a preguntar esto, a lo mejor la hermana Gloria no sabe, y de nuevo la voy a usar a ella porque le tengo confianza y sé que es una persona madura. ¿El hermano Ogran tiene hermanos cristianos trabajando en su empresa? ¿Habrá tenido alguna vez conflictos en sus relaciones con ellos? No es fácil. Yo sé que no es fácil. Amén. Yo sé que no es fácil, hermano. Muchas de las veces uno dice, mejor uno de afuera que no uno de la familia. Uno que no sea cristiano que un cristiano. Porque ese tipo de relaciones entre empleadores y empleados es bien difícil también, mi amado. Trabajé con un caballero hace ya algunos años. En esa empresa había cámaras, escuche bien, por todos lados, pero había un lugar donde no las había. Era un taller de mecánica enorme, ¿ve? Pero solo había un lugar donde no había cámaras, que era el lugar donde se desarmaban carros. Cuando los carros ya tienen ciertos defectos, entonces se llevan a un lugar y ahí se desarman. Se usan las refacciones que son usables para reemplazar otros carros, usted ve, para reparar otros, y ahí no había cámaras. Entonces, había un compañero, hermano, que como sabía que ahí no había cámaras, lo mandaban a trabajar, le tocaba, lo asignaban en esa sección, no era permanente, de vez en cuando, pero cuando le tocaba en esa sección era fiesta para él, hermano. Se sentaba y cogía el martillo o una llave y cuando escuchaba que alguien venía se ponía a hacer ruido nada más. Pero ahí sentado, hermano, como si estuviera trabajando. ¿Usted ve? Gracias a Dios que no era cristiano. Yo sé que ninguno de nosotros que conocemos la palabra del Señor hacemos eso. ¿Y qué tal a veces cuando decimos, no, pero es que mi patrón me abusa? Yo hago esto porque él no me paga lo que es justo.
¿Se puede dar un caso así? Si es una persona que no tiene temor del Señor, sí se puede suscitar una relación así, hermano. Por eso dije al principio que en esta enseñanza es bien difícil mantener una buena relación, más cuando el empleador es cristiano y los empleados también. Es bien difícil, porque puede darse que debido a la exigencia del trabajo, ¿me entiende? El empleador exija más, ¿me entiende?, de lo que debiera a sus empleados. Pero a la misma vez también los empleados pudieran aprovechar que cuando el patrón no está, usted ve, pueden ser tentados a no rendir los que están supuestos por lo que se les paga. Amén. O sea, en los 3 tópicos de nuestra enseñanza de este día hablamos acerca de relación. Primero hablamos acerca de la relación entre el esposo y la esposa. Yo sé que no somos muy honestos, pero todos en algún momento, en determinado momento hemos tenido problema en nuestra relación con nuestra pareja. Amén. ¿Cierto o no? Padres e hijos, todos nosotros hemos tenido en cierto momento problema en la relación con nuestros padres, o los hijos o los padres con nuestros hijos. Amén. Empleados, todos, de uno o de otro modo, hemos tenido en algún momento un problema en nuestra relación con nuestros empleadores. No es fácil, mi amado hermano, pero usted sabe que en esta enseñanza, hay una enseñanza cuando el apóstol Pablo establece estos principios. Dije al principio que era una cultura que era totalmente diferente a en la que nosotros vivimos ahora mismo. Amén. Ok, pero mire la recomendación de Pablo primero. Si vamos nosotros al mismo capítulo 5 de Efesios, escuche bien lo que dice, y con esto vamos a terminar nuestra lección. Los 3 tipos de relaciones de los que hablamos se presentan para conflicto. ¿Qué necesitamos? Mire cuál es la clave de poder tener éxito en todo tipo de relación. Efesios 5, verso 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La clave, verso 18. ¿Qué sucede, mi amado hermano, cuando yo sé que aquí muchos de ustedes nacieron en un hogar cristiano, en el Evangelio? Muchos son sobrinos de pastores, hermanas de pastores, familiares de pastores, nacieron en un hogar cristiano. Parece ser que aquí los únicos que conocimos el mundo, específicamente la borrachera, fuimos el hermano Antonio y mi persona. No hay otro borracho aquí, ¿verdad?, que el Señor lo hubiera tomado de ahí. Nadie dijo amén, entonces solo el hermano Antonio y yo. ¿Cuáles son las características de un borracho? Hay personas, mira, amado hermano, una de las características, tiene muchas, una de ellas, un borracho, muchos son calladitos cuando están sin alcohol, pero muchos una vez empiezan a tomar, empiezan a hablar, pierden el control. Ahí les sale la inspiración, hermano. Usted ve, se les suelta la lengua a muchos. Por eso dice, la recomendación del apóstol, dice: no os embriaguéis con vino. Lo que sucede con una persona que se embriaga es que habla, pero habla cosas incoherentes. Por eso dice, en lo cual hay disolución. Usted ve, un borracho hasta valiente se vuelve.
De repente siempre es cobarde, pero cuando está borracho se vuelve valiente. Se atreve a hacer cosas que en sus 5 sentidos no las hace. Usted ve. Pero después dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia en el libro de los Hechos cuando vino la llenura del Espíritu Santo, hermano? ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? ¿Cuáles fueron las características de los 120 que perseveraron unánimes? ¿Qué empezaron a hacer cuando recibieron la llenura? Empezaron a hablar. Usted ve, mi amado hermano, todas las relaciones aquí en la tierra van a ser difíciles, pero cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, mi amado hermano, vamos a tener la capacidad de tener buenas relaciones, esposo y esposa. ¿Me entiende? No va a haber ninguna falta que le notemos a nuestra esposa o a nuestro esposo que no sea perdonable. Vamos a poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aún aquí en la congregación, mi amado hermano, vamos a poder entender que somos una carga para todos. Yo soy una carga para el pastor, yo soy una carga para el hermano Marcelino, yo soy una carga para Leonel. Usted ve, somos una carga mutuamente. Por eso la recomendación bíblica es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Amén. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, mi amado hermano, aquella persona que es espiritual de los pies hasta la cabeza, mi amado hermano, no necesitan decirle, no maltrates a tu esposa. No va a tener que llamar a medianoche al pastor, pastor, mire que mi hijo no ha llegado, ¿qué hago? ¿A dónde lo busco? No. Usted ve, porque va a tener la capacidad, como nuestra predicadora decía el martes, ¿qué cosa es la función que hace el Espíritu Santo? Muchas. Primero es nuestro consejero. Yo no necesito llamar al pastor a medianoche, pastor, tengo este problema, ¿qué hago? Va a doblar sus rodillas y va a decir, Espíritu Santo de Dios, tengo esta situación, ilumíname. ¿Qué hago? Cuando tengo un conflicto en el trabajo, usted ve, y esto es una realidad, hermano. Yo sí tuve un conflicto en un trabajo que estaba en Long Island por muchos años, hermano, pero se tornó en una situación abusiva por parte de uno de los managers. Como son personas que no tienen temor de Dios, hermano, yo dije, llegó el momento, hermano, en que yo dije, Señor, perdóname, pero yo le voy a tener que dar. ¿Usted ve? Usted sabe que cuando me vino ese pensamiento a la mente, yo entendí que no era Dios, sino el diablo. Porque es lo que el diablo quiere hacer, mi amado hermano. Para eso vino aquí a la tierra. Para hurtar, matar y destruir. Para destruir las relaciones entre nosotros, hermano. Pero cuando yo entendí que estaba haciendo, iba a ser mal, hermano. Usted sabe que yo le pedí perdón a Dios. Yo le dije, Señor, perdóname, porque yo te conozco y Él no te conoce. Yo te sirvo y Él no te sirve. Entonces, lo que hace una persona que primeramente se llena del Espíritu Santo, usted ve, clama al Consolador, clama al Ayudador. Y yo le dije, Señor, yo entiendo que es tu voluntad que yo deje este lugar. ¿Cuál es la razón? No es lo que yo veo, porque mi vista natural solo ve esto, ve un conflicto, pero yo sé que tú ves otra cosa. Perdóname, Señor. Le pedí perdón a Dios, hermano. Y yo le dije, siempre he dependido de ti. Sé que nunca me has desamparado desde el día que tomaste mi vida. El mismo día, mi amado hermano, el Señor me llevó para otro trabajo. Mejor, más cerca. Usted ve, ¿quién tenía ahí la obligación de demostrar que es diferente? ¿El manager
o yo? Yo, mi amado, del mismo modo, muchos de nosotros quizás hemos en algún momento de nuestra vida sufrido de abuso por parte de nuestros empleadores. Pero lo primerito que debemos de hacer es lo que dice Pablo en el verso 18, mi amado hermano. Las personas que no conocen a Cristo se embriagan con vino, con lo que sea, y hablan incoherencias. No tienen temor de Dios. Pero nosotros no, mi amado hermano. Nosotros buscamos más que nada serle fieles a nuestro Señor, para que a su misma vez Él nos sea fiel también a nosotros. Amén. Por eso dice el verso 29, hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Usted sabe, mi amado hermano, que muchas de las veces, cuando nosotros quizás sintamos que estamos siendo abusados en el trabajo, usted no reniegue, hermano. Conéctese con el Señor. Empiece a adorar a Dios. Si usted se sabe una alabanza, cante esa alabanza. Si sabe un salmo, entone ese salmo. Recite ese salmo a donde usted se encuentra, hermano. Usted sabe que me pasó también algo, se lo voy a decir bien rápido. En los tiempos de la pandemia, en el trabajo donde ahora estoy, el empleador, que no es cristiano, decidió cerrar por seguridad. Dice, ya, se enfermaron todos. Yo estaba bien. Yo decía, ay, gloria a Dios. Yo decía, no me voy a enfermar. Me dice, Fernando, ya solo tú estás sano. ¿Quieres seguir trabajando? ¿Te quieres ir? Yo le dije, yo me siento bien. Si no tiene problema, yo puedo seguir trabajando porque hay necesidad. Había trabajo. Me dice, está bien. Mire, hermano, cuando me agarró la pandemia, el día que ya casi me tumba ahí mismo en el trabajo, yo me sentía ya bien mal, hermano. Pero yo dije, no, y empecé a reprender, ustedes. Y estaba trabajando y me venían a la mente unas alabanzas, hermano. Y yo estaba cantando y alabando al Señor, hermano. Trabajando, que como hay cámaras también. Entonces una de las secretarias que quedaba ahí se dio cuenta. Pero, hermano, me tocó tanto la presencia del Señor, hermano. Porque ya se oía que muchos estaban enfermos. ¿Usted ve? Entonces yo decía, gracias Señor, aunque me enferme, pero yo sé que tú me vas a guardar. Y estaba adorando al Señor, hermano. Que mire, hermano, cuando eso me pasa, era tanta la presencia, hermano, que me salían lágrimas y decía yo, gracias Señor, pero mis lágrimas corrían, hermano. Entonces, una de las secretarias me miró y se acerca y me dice, excuse me, Fernando, ¿are you okay? Me empieza a preguntar si estoy bien, si me sentía bien. Pero es que, hermano, ella pensó que yo estaba llorando por alguna cosa o algún problema que yo tenía. Usted ve, y no era eso, mi amado hermano. Yo estaba gozoso, aún en esas condiciones que ya empezaba a sentir el mal, afectar mi cuerpo físico, hermano. Pero por dentro mi corazón estaba fervoroso, mi hermano. ¿Qué necesitamos todos? Eso que dice Pablo. Sed llenos del Espíritu Santo. Para que podamos vivir matrimonios, podamos tener matrimonios fervorosos, fervientes, mi amado hermano. Felices, plenamente, esposo y la esposa. Del mismo modo, las relaciones con nuestros hijos. Que podamos ser felices con nuestros hijos y a la misma vez ellos felices con nosotros. No sé cuántos padres les gusta consentir a sus hijos. ¿O solo exigimos? No, debemos entender, mi amado hermano, que es una relación. ¿Usted ve? Hay veces que será necesario que usted, aunque llegue cansado del trabajo, mi hermano, o la hermana llegó cansada, pero si a la niña o al niño se le ocurrió, oh, llévame a McDonald's, mami, se me antojó. Ahí va la hermana Estelita con los dos muchachitos. ¿Usted ve? Aunque está cansada, ahí va la hermana Gloria para allá. ¿Usted ve? Ahí va el hermano Sabino con Jafet y con Melisita. ¿Usted ve? ¿Es imposible? No. Si buscamos primeramente eso, mi amado hermano, el Espíritu Santo nos va a dar la gracia y la capacidad
para salir adelante en todo tipo de relación. Amén. Y a nuestra hermana Estelita para que nos despide en oración. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Y no olviden presentar a nuestros pastores en oración, que ellos están en Delaware, en el estado de Delaware, en una de las convenciones del distrito, pero ya no tardan mucho en regresar, el sábado, ¿verdad? Amén.